Bienvenidos al directo Ecos de la jornada número 35. La recta final ya es un hecho, quedan muy poquitos programas, este y 3 más. Alejandro Arroyo, Miguel Quintana. Pero queda por definirse lo más importante. Sí, el título sobre todo, ¿no? Es la lucha que nos ha quedado vigente para estas últimas jornadas, porque es verdad que el descenso no está, por ejemplo, como el año pasado, tampoco la zona europea, es verdad que hay cosas por decidirse, pero no está tan emocionante como en temporadas anteriores. Lo que pasa es que tenemos a dos líderes empatados a puntos, no empatados a partidos, pero que nos van a dejar muchísimos temas. Sí, es un poco el foco más interesante que nos queda todavía por definir, pero sí que es verdad que ayer lo hablábamos, por ejemplo, en las gaunas, que hay mucho contraste en los partidos a la hora de ver dos equipos, que no, uno que tiene que jugarse mucho y otro que no tiene que jugarse nada. Hay 2 o 3 ligas ahora mismo. Claro, y eso deriva un poco en la calidad de los partidos, es un poco lo que tenemos que definir por ahora. Sin duda, hay gente que no se juega nada y gente que está demasiado nerviosa. Miguel Quintana, te paso la primera pregunta, aunque antes te recomiendo que te quites la pestañita que tienes aquí, debajo del ojo. Después de no haberte desabrochado la chaqueta al llegar a Bein Sport, recomendarme algo es del otro ojo, es del otro ojo. No lo veo. En cualquier caso, mira que hoy vengo muy temático, solidarizándome con los marineros que están trabajando en 1 de mayo en mitad del mar, y he venido así, ¿no? Pero empezamos por la declaración de David Aparicio. Busquets, para mí el mejor ayer, o sea, anteayer, jugando de espaldas como nunca, buscando siempre ser la mejor línea de pase, descargando donde tocaba. La verdad es que Sergio Busquets ha sido uno de los nombres propios de este fin de semana. Sin lugar a dudas, sobre todo porque Quique Sánchez Flores le puso en un reto complicado. Digamos que nosotros nunca vemos del todo esa presión individual que muchos entrenadores hacen a Sergio Busquets. Para Busquets es un reto fácil, o sea, relativamente fácil para él, aunque en términos absolutos claro, la presión de Víctor pero sobre todo porque también tiene otros caminos. El Barcelona, con Ter Stegen, con Gerard Piqué, con los interiores. El caso es que como no estaba Andrés Iniesta y sí estaba André Gómez y en el otro lado Iván Rakitic, la responsabilidad caía sobremanera en Sergio Busquets. Y creo que el marcaje de Víctor Sánchez estuvo bien hecho, creo que la presión en bloque medio alto del Español fue buena y en la primera parte se demostró, pero no fue suficiente para evitar que Sergio Busquets fuese uno de los nombres. De hecho, precisamente para mí habla el partido de Busquets, que a mí me encantó, habla muy bien en ese sentido, porque es que el marcaje de Víctor fue bueno, fue efectivo desde el punto de vista táctico, porque el problema que le planteaba al Barcelona era un problema que no ha sabido resolver durante la temporada, y es que es lo que dice David en la pregunta, es que de espaldas jugó al primer toque de maravilla, y creo que es un poco el éxito del Barcelona a la hora de afrontar esa salida de balón. Pero yo creo, Arroyo, que no es el tipo de planteamiento que más estorba al Barça porque al fin y al cabo estamos hablando de una presión que se desvinculaba de los interiores del Barça. Rakitic y André Gómez estaban completamente solos, hasta el punto de que no hicieron gran cosa, porque ninguno de los dos destaca por su creatividad ni por su salida de balón. Pero digamos que André hizo uno de sus partidos más correctos, al menos más aseados. Y Rakitic hizo... Yo creo que hizo uno de sus partidos más aseados. Hizo uno de sus partidos. Yo creo que estuvo un poquito mejor de lo normal. Y Rakitic incluso fue resolutivo. Y sobre todo había un espacio para que Messi bajase a zona de interior derecho. Esa es la clave. Claro, que al fin y al cabo el gol de Rakitic es que parte de ahí. Yo siempre digo lo mismo. A mí Busquets superando presiones me parece impresionante, y después de una presión siempre hay una oportunidad. Siempre. Sin embargo, cuando no presionas a Busquets y es él quien tiene que buscar las oportunidades, flojea bastante más porque no tiene la creatividad de otros mediocentros. No solo Busquets, también el Barcelona en general. Exacto. Claro, pero sí que es verdad que es una situación que al Barcelona le ha costado mucho durante toda la temporada, pero no que así, se ha encontrado incómodo. No así, Arroyo. Normalmente cuando has hecho triángulo contra triángulo, cuando has hecho 3x3 en el medio y marcas sobre Messi, cosas así, pero solo sobre Busquets, o sea, que lo hizo muy bien el español, pero la naturaleza del planteamiento no me pareció del todo... Pues a mí sí, y de hecho yo creo que el español en campo contrario prácticamente defendió 1 contra 1, tuvo las 5 o 6 marcas y dejó a Ter Stegen libre, y sí que es verdad que yo al Barça lo vi más tranquilo en general, y que Busquets tuvo mucho que ver en él. Bueno, pues pasamos a la pregunta número 2, cuyo protagonista es Luka Modric, la lanza Adrián Blatt. Y bueno, básicamente Miguel Quintana acerca de su mejoría contra el Valencia. Mejoría contra Valencia, creo que sobre todo con el balón, porque yo a Luka Modric le seguí viendo un poquito en defensa, no aportando, no siendo ese segundo mediocentro que tan bien le viene al Real Madrid, que tan bien le viene a Casemiro, y que en las últimas jornadas creo que está echando en falta el futbolista brasileño. Y de hecho, a partir del minuto 70 la figura de Modric decayó un poquito. Yo creo que a nivel físico es uno de los que más está pagando el transcurrir de la temporada, pero sí que es verdad que con balón Arroyo generó otra cosita. Bueno, yo lo que te quería preguntar, Miguel Quintana, es si eso
que achacas a Modric del tema de que no forma doble pivote, ¿es cosa de Modric o es cosa de Zidane? Es que yo creo que es cosa de Zidane. Yo creo que es cosa de Modric, yo creo que es una cuestión de interpretación que el croata hacía muy bien, que más allá de esa presión alta que normalmente involucra a Toni Kroos y no a Luka Modric, que sigue desarrollando muchas veces croata, es que depende de la salida del balón del rival. Si el año pasado vemos en todo momento que en momentos de presión Toni Kroos hace de media punta y Casemiro y Modric doble pivote, y este año estamos viendo todo el rato a Casemiro fijando y a los otros dos lanzados... Es que eso no siempre depende de Kroos y de Modric, depende sobre todo de que Cristiano Ronaldo era el que juega por banda izquierda, y eso yo lo relaciono bastante con la presión de Toni Kroos en ese sentido, de manera para compensar. Como este año estamos viendo 4-4-2, estamos viendo diferentes sistemas, estamos viendo diferentes posiciones. Yo entiendo que se usan diferentes cosas. Claro, y que también lo de Modric siempre ha estado, o yo creo que lo hemos relacionado con los problemas que ha tenido, tanto de continuidad como de rendimiento, Gareth Bale. A partir de ahí Modric ha tenido que jugar más arriba, proyectarse más, y eso... ha sido una temporada de más desgaste. Claro, entonces para Modric ha sido un nuevo papel dentro del equipo, y yo creo que la pregunta la hemos sentido todos, de que la mejoría contra el Valencia fue real, sí. Y que de cara a lo que le queda al Madrid es un jugador que si da un paso adelante va a cambiar la forma del equipo. Sobre todo contra el Atlético de Madrid, porque es el centrocampista blanco, quizá junto a Isco, pero bueno, de los titulares sin duda el que más daño puede hacer al Atlético. Sí, mezcla muy bien, sí. Pasamos a la siguiente pregunta. Seguimos en el encuentro que involucró al colíder de la Liga, porque se midió al Valencia, y Quique Cervera quiere que alabemos, porque hay que alabarlo, el partidazo de Toni Lato en el Santiago Bernabéu. Sí, sobre todo yo creo, no sé si estaréis de acuerdo en términos de competitividad, porque es claro, yo creo que es un poco el salto que puede dar este jugador, porque lo hemos visto ya en semanas anteriores, que tiene unas maneras muy interesantes, tanto atrás como delante, pero claro, cuando el reto es el Santiago Bernabéu y el Real Madrid se está jugando el título, el jugador responde, y yo creo que es una noticia increíble para el Valencia, porque además es lo que dice la pregunta. Es que lo de Valencia con los laterales es impresionante. Sí. A mí me gustó mucho cómo tomó decisiones Quintana, por ejemplo, contra James. James arrancó, aunque luego hubo un cambio de esquema, y Modric pasó a ser el extremo derecho y tal, pero bueno, el extremo derecho, claro, y era un reto más intelectual, más móvil, y Lato lo perseguía cuando tenía que perseguirlo, cuando no, y luego en salida de balones que tenía mucha personalidad y mucha técnica. Es un lateral muy equilibrado, y que además, para lo primero que comentabas ayer, creo que no contó demasiado con la ayuda de Luis Nani. Nani cerraba un poquito esa posición y obligaba a Lato a decidir entre Carvajal y James, y creo que decidió muy bien siempre en cada momento qué hacer como lateral, y luego en ataque sigue siendo un lateral seguramente menos creativo que Gallá, seguramente menos ofensivo de lo que también era Bernat, de lo que también era Jordi Alba, pero me parece el más equilibrado de los tres a la hora de poder competir también en defensa, y creo que eso le aporta al Valencia un recurso extra que esta temporada sobre todo necesitaba ahí en los laterales. Y a nivel asociativo, a nivel de entender una salida de balón, a mí me parece de los más destacados de los cuatro. La factoría sigue. Sí, eso parece. Seguimos con la pregunta número 4, que es tremenda, tremenda porque queremos hablar de este chico, de Iker Muniain. Alejandro Arroyo, Aitor Calvo, dice que hablemos de su momento de forma, y ahora mismo simboliza, yo creo que el estado de ánimo del, yo diría que mejor equipo de la competición. Cuatro victorias consecutivas, la del Athletic. Y qué victorias, ¿eh? Sí, con holgura. Sí, con victoria en Ipurúa, en esa lucha que tiene con la Europa League. Y bueno, lo de Iker Muniain no es un estado de forma, ya es... La temporada. Yo creo que es la temporada y un estatus. Y un estatus. Yo creo que es un estatus, yo creo que es una consideración ya del jugador dentro del equipo, del salto que se le pedía durante muchas temporadas, y de que ya no es el que está por detrás de jugadores veteranos, es que ya pasa a ser uno de los veteranos que de alguna manera va a hacer la transición para otros más jóvenes que vengan después. Es una pieza importante exactamente que engancha generaciones, y yo creo que este momento bueno del Athletic, más allá que de un cambio de ciertas figuras individuales que se están notando, también la de Kepa en la portería y demás, creo que ha notado ya el dejar las competiciones, el tener solo la Liga, el centrarse, luego, después de quedar eliminado en Europa League de una forma un tanto fea, desagradable, exactamente, inesperada también, creo que vivió un lapsus competitivo que le costó, pero una vez ya se ha centrado solo en la Liga, pues ahí le tenemos, aspirando de todas a volver a jugar Europa el año que viene. Y con exhibición tras exhibición del crack Iker Muniain. Pasamos a hablar brevemente, Alejandro Arroyo, del trabajo de Víctor Sánchez Delano en el Betis. ¿Es Businiesta? ¿Quién quiere que Es brevemente, pero es una pregunta extensa, en el sentido de que ya llevamos muchos meses con Víctor en el Betis y se nos ha quedado corto. Yo creo que la pregunta va por ahí, a mí se me ha quedado corto, sobre todo porque es un equipo... ¿Víctor o el número de meses? No, Víctor y el rendimiento de del Víctor. equipo. Claro, como ha cogido el equipo, parecía que Víctor podía ser el entrenador que le diese al Betis esa continuidad. Y yo me quedo con la sensación, no sé si la compartís,
de que no ha conseguido que el Betis rinda durante todo el partido. Vemos el Betis que en diferentes tramos de los partidos es muy cambiante, decae en concentración, en ritmo, de repente tiene tramos positivos, pero no termina de competir bien. Para mí la clave es que el Betis de Víctor Sánchez del Amo no ha logrado ser un equipo, ha sido un plan, y cuando ese plan se ha podido desarrollar, creo que hemos visto a un equipo además muy interesante, muy sugerente, con determinadas piezas potenciales, Dani Ceballos, Durmisi, que además de ser potenciadas se potencian ellos solos. Rubén Pardo, diría yo también. Rubén Pardo, que ayer marcó, por ejemplo, al Deportivo Alavés, pero en cuanto el rival le cambia ese plan, y lo vimos ayer perfectamente en la segunda parte, vemos a un equipo sin forma, frágil, ¿no? también, también emocionalmente, físicamente. Me parece muy bien tirado, Quintana. O sea, no ha tenido un sistema, pero sí diferente. La verdad es que me parece muy bien. O sea, me ha encantado tu reflexión. La puedes comprar y utilizar cuando quieras. Sí, seguramente escribo un artículo sobre esto y lo firme con mi nombre. Y terminamos con la pregunta de Táctica Comuniame, que quiere que hablemos sobre esos jugadores, Miguel Quintana, que han estado cedidos, que tienen oportunidades de volver a sus clubes de origen de una manera, digamos, con un estatus superior. O sea, aquí hay que todos están en el Alavés. Es lo que te voy a decir, que hay un equipo que parece que los ha acumulado porque no son solo Teo y Marcos Llorente, que desde luego son las piezas más deslumbrantes, sino también los jugadores del Levante. Camarasa y Daverson, vamos a ver las condiciones contractuales que hay por ahí por el medio, pero son jugadores cedidos por el Levante. El Levante, este fin de semana, hay que saludarle aquí en directo Ecos como equipo de primera división, vuelve con un José Campaña jugando a un gran nivel, también Roger. Y creo que los dos son futbolistas no solo de primera división, sino son futbolistas ¿Con quién de los dos te quedarías? Después de esta temporada, ¿quién crees que ha crecido más? Yo lo tengo claro. ¿Entre Daverson y Camarasa? Yo creo que Camarasa. Lo que pasa es que también te digo que Daverson... Es que claro, Camarasa creo que es un futbolista que ahora mismo está para dar incluso un salto extra, ¿no? Y el Levante que es un recién ascendido y demás. Y Daverson es esa figura que se puede permitir un equipo que acaba de volver a primera división y que le hace mucho bien de forma instantánea. Y que te llena el Ciutat de Valencia. Sí. Y el corazón también. Y luego los otros dos que nos preguntaba también Táctica Comuniame, que también pretenden al Alavés, pues son nombres que tampoco están en otro... ¿Se te ocurre alguno más, Arroyo? Pero permíteme, de Llorente y Teo, que tienen la posición muy bien cubierta sus equipos de origen, ¿cuál crees que puede tener más opción? Más opciones. Yo creo que Teo Hernández. Yo creo que Marcos Llorente. O sea que no. Yo X, o sea, yo creo que Teo Hernández, pero es que son dos jugadores de una realidad ya. Pero para jugar, sobre todo si sigue Zidane, es un entrenador de mucha rotación y se demuestra que quiere un pivote defensivo en su esquema y no tiene pivote suplente Zidane. Y el Cholo, cuando ve a Teo Hernández, el Cholo no sienta a Felipe Luis. Ya, pero no significa... las carreras de Teo Hernández, el contragolpe de Teo Hernández puede ser, pero Felipe Luis es mucho Felipe Luis. Sí, yo aparte mencionaría precisamente a Rubén Pardo, Quintana. Creo que Rubén Pardo ha crecido en el Betis en un modelo diferente al de la Real Sociedad, pero yo me creo a Rubén Pardo más que hace 6 meses. Yo también, pero ese Zurutuza y Arramendi me parece inamovible y me parece que además Rubén Pardo no compensa los posibles déficits que pueda tener la Real Sociedad y que buscaría una figura medio centro. Cabe la posibilidad de que tengas razón. En cualquier caso, sobre esto girará la pregunta que os vamos a lanzar esta semana. Chicos, de todos los cedidos que tienen oportunidad de volver a sus clubes de origen, ¿quién es el que va a tener un papel más relevante o quién tiene más opciones de tener un papel relevante la temporada que viene? Lo comentáis, lo leemos, lo debatimos, hablamos entre todos como siempre, Arroyo Quintana, y muy pronto, muy pronto, un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Ecos del Balón.